Una de las misiones fundamentales del Quinto Poder, o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es la lucha contra la corrupción. Pero el artículo 29 del régimen de transición de la nueva Constitución declaró un feriado anticorrupción para el Consejo Interino de Participación Ciudadana. De modo que recién, 2 años después de que entró en vigencia la Constitución, este Quinto Poder está organizándose para ejercer estas labores. Es nuestra invitada la doctora Mónica Vanegas, vocal del Consejo, abogada y periodista cuencana. Buenos días, doctora. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes sintonizan Ecoaviso. Doctora, según un informe que usted me ha hecho llegar, de septiembre del 2008 a marzo del 2010, llegaron al Consejo 315 denuncias. ¿Estas las recibieron de la extinta Comisión Anticorrupción o fueron presentadas directamente al Consejo? Bueno, ahí cabe una puntualización. El Consejo tiene alrededor de 3.618 denuncias, pero el 73% de ellas, es decir, 2.638, fueron heredadas a este Consejo por la Secretaría Nacional Anticorrupción, que fue creada en el 2007 y que terminó sus labores cuando entró en vigencia la Constitución de Montecristi el 20 de octubre del 2008. En este sentido también el Consejo heredó 289 denuncias de actos de corrupción de la extinta Comisión Cívica contra la Corrupción. Lo que el Consejo ha recibido en el tiempo transitorio, entendido desde el 20 de octubre del 2008 hasta el 17 de marzo del 2010, son 315 denuncias. Actualmente, desde que estamos en funciones como Consejo de Participación actual, se han recibido 386 denuncias. El pasado lunes nosotros recibimos un informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, doctora Lucy Blasio, sobre las 315 denuncias que llegaron al Consejo Transitorio, porque la transitoria primera del Reglamento de Investigación de Denuncias que aprobó este Consejo en mayo pasado, nos pedía admitir y evacuar estas denuncias en un término de 90 días. De hecho, fui quien más cuestionó el informe porque creo que el ciudadano busca resultados concretos y el informe nos presentó algunas estadísticas, pero no había un informe motivado de por qué la mayoría de ellas habían sido archivadas, por qué algunas de ellas somos no competentes y por qué únicamente 30 de ellas somos competentes y están en proceso de investigación. Justamente, de esas 315 denuncias, veo que hay 2 en patrocinio y 30 en investigación. Las de patrocinio se refiere a la facultad legal de intervenir en los respectivos juicios penales, facultad que no tenía la Comisión Anticorrupción y que es muy importante que lo tiene ahora el Consejo. Ahora, ¿cuáles son esos 2 casos de patrocinio? Bueno, justamente ahí tuvimos nosotros una interrogante en el informe que nos presentó la secretaria, porque cuando nosotros aprobamos el reglamento es claro que antes de pasar a patrocinio, el Pleno del Consejo debe conocer un informe concluyente y si éste tiene indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa, el Pleno se pronuncia y pide a la Dirección de Patrocinio que se hagan las debidas acciones legales ante la Administración de Justicia y estos 2 casos no pasaron por el Pleno. Ahí yo justamente objeté y pedí una explicación. Sin embargo, también le comento, doctor Pinargote, que a nosotros los consejeros se nos está prohibido, bajo pena de destitución por juicio político de la Asamblea, revelar información sobre investigación de actos de corrupción cuando éste está justamente en el proceso de investigación. Es por ello que, según la ley, cuando ya hay un informe concluyente, existen 3 días para que la directora de investigación pase a la secretaria de Transparencia. Ella, en un término de 3 días, le pasa a la presidenta del Consejo y la presidenta también en un término de 5 días hace conocer al Pleno para que el Pleno se pronuncie. Lo que yo he pedido justamente por ser la consejera que más exige resultados porque los ciudadanos quieren casos concretos de investigación de actos de corrupción y quieren sanciones para los que han cometido actos de corrupción, hemos pedido que el próximo miércoles 18 de noviembre podamos tener ya un primer pleno reservado en el que conozcamos de estos casos que tienen informe concluyente y luego de eso, pues el pleno a través de una rueda de prensa hará conocer cuáles son los presuntos implicados en los actos de corrupción. Ya, o sea que solamente eso se refiere a los 30 que están en investigación, por el momento no pueden dar detalles, lo mismo ocurre con la Contraloría. Ahora bien, pero hay otro aspecto aquí, por ejemplo la Secretaría de Transparencia de Gestión, según su decreto ejecutivo
tipo de creación, cuando hace una investigación tiene que enviársela a ustedes, pero hemos estado viendo en todos los casos que directamente se las presenta al fiscal, que incluso ni siquiera hay indagación previa, sino que pasa directo a la instrucción fiscal. ¿Está la Secretaría de Transparencia de Gestión cumpliendo con esta obligación de primero pasarlos a ustedes? Porque ese sería el trámite correcto, el debido proceso. ¿Se está cumpliendo o no? Usted ha dicho lo correcto. El decreto ejecutivo que crea la Secretaría de Transparencia de la Gestión, en el artículo 2, numeral 3, dice claramente que las investigaciones concluyentes que hace la Secretaría deben pasar al Consejo, porque el Consejo es el único que, según la Constitución, tiene la atribución de ser parte procesal. Hasta el momento hemos hecho una reunión de coordinación, nos ha dicho el secretario Juan Sebastián Roldán, que en las próximas semanas nos enviarán algunos casos que están ya denunciados y concluidos en su investigación, digamos, para que el Consejo inicie siendo parte procesal. Ahora, ¿cómo se están organizando? Porque aquí es muy importante esta facultad que tienen ustedes de intervenir en los juicios, que antes no tenía la Secretaría Anticorrupción. Ellos hacían un informe, lo mandaban y ahí no se sabía qué pasaba. Incluso habían como disputas con la Fiscalía, con la Contraloría. En este caso es distinto. ¿Ustedes se están organizando? ¿Cuántos abogados tienen? ¿Cómo va a funcionar esto? De acuerdo, justamente la gran expectativa que el Consejo de Participación le ha dado a la ciudadanía es que, a diferencia de la Excomisión Cívica contra la Corrupción, nosotros sí podemos ser parte procesal en los casos que investigamos. Hacemos informes concluyentes, no son vinculantes porque no somos un órgano de administración de justicia, pero eso le va a permitir al Consejo evidenciar cuando nosotros cumplamos nuestro rol y cuando sea la administración de justicia quien no cumple y deja un caso más en la impunidad. Nosotros en la Secretaría de Transparencia contamos con alrededor de 30 funcionarios que son investigadores, están divididos en una dirección de admisión y orientación jurídica que tienen un término reglamentario para ver si la denuncia es competencia del Consejo y, de ser así, se admite a trámite. Pasa a la dirección de investigación, que tiene 90 días según el reglamento para investigar un acto. Si es que se necesita más tiempo, se debe pedir permiso, si cabe el término, al Pleno para 90 días más, y máximo en 180 días deben darnos un informe concluyente. Doctora, el informe concluyente pasa justamente al Pleno y cuando tiene indicios de responsabilidad pasa a la Dirección de Patrocinio para tomar cartas ante la Administración de Justicia. Doctora, le agradezco su participación en Contacto Directo.